Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar con la última sesión de esta semana, esta sesión espiritual. Y aquí nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para dar inicio, voy a dar mención de nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presentan síntomas de problemas emocionales y que estos se pueden contraponer al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, esta semana aquí en Centro Psicoemocional Esperanza pues hemos visto temas un poco dedicados a la juventud, juventud adultez. Estuvimos viendo el tema del bullying, el tema de la ciberadicción, que es un arma invisible. Y también ayer vimos el cutting y el autodolor emocional. Hoy, para cerrar con este tema espiritual, este se denomina recursos para una identidad herida y nos va a estar apoyando la teóloga Manuelita Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a dar más información. Adelante, Manuelita. Muy bien, pues muy buenas tardes. Un viernes más aquí en Centro Psicoemocional Esperanza con estos temas tan importantes. Ahorita el auge, lo que está de moda, lo que vive la juventud que está pues dañada. Hay familias dañadas, hay hijos dañados y de alguna forma esto se va a pues a representar en la sociedad como ya se vio esta mañana, bueno, esta semana, toda la semana, esto del tema de la juventud. Y se vio el bullying, que es algo tan común en las escuelas, entre compañeros, y el bullying, el falso poder. O sea, esa manera, esa identidad herida, esa forma de hacer agresión, sentir el poder del más fuerte contra el más débil, este, haciendo sentirse poderoso a lo mejor al que ataca, al que ejerce ese bullying entre los jóvenes, los niños, sobre todo en primaria, cómo se da esto del bullying, las críticas, es algo que va dañando el corazón de los niños y van a llevar esas heridas a lo largo de su vida si no se tratan a tiempo. Igualmente la ciberadicción, un arma invisible, como un joven, un niño, sobre todo los niños, cuando no hay esos límites de parte de los padres, de ponerle horarios tal vez a la navegación entre los pequeños. Esta situación pues es un arma invisible que está haciendo demasiado daño porque un niño no sabe distinguir entre el bien y el mal, que se come todo tipo de alimento y los padres pues estamos como autoridad, Dios nos ha puesto para ponerle límites al pecado, ponerle límites a lo que está mal y poderlos corregir. Recordemos que el poner límites, el ayudar a nuestros hijos en esto de tener un control o una vigilancia permanente en esta cuestión del estar adictos a las adicciones, perdón, al ciberespacio, pues esto va a generar en el niño pues muchas creencias, va a reforzar ideas equivocadas, porque pues hay de todo tipo de información y que no toda es adecuada, pero como somos seres humanos y somos de alguna manera, nos hacemos adictos. Cuando Dios no llena el corazón o hay un poder fuerte que llene esos vacíos con algo, los se van a querer llenar. En el caso de la ciberadicción, pues es llenar también vacíos o la ausencia de los padres o las carencias de amor, las de pertenencia, sentido de pertenencia, también de seguridad. De alguna forma, la juventud está buscando pues refugiarse en alguna cosa porque hay algo en su estado emocional, en sus pensamientos, que tienen que ser llenado en manera exclusiva pues por los seres queridos, por la familia, y también pues aquí se ocupa de parte de los padres pues vigilancia. También se vio la conferencia acerca del CUTEN y el autodolor emocional. Tiene mucho que ver esto con la autorreprobación de la persona, el no amarse, el odiarse a sí mismo, o de alguna manera esa culpa interna, quererla compensar.
infringiéndose el dolor. Ahorita vamos a ver cómo este tipo de situaciones de autodolor, cómo se sanan, cómo es que podemos hacerlo. Entonces, aquí de manera, así nada más, de manera por encimita, pues nada más solamente mencionar lo que se vio en la semana, porque vamos a enfocarnos en el tema que nos ocupa, que es la cuestión de qué recursos tenemos nosotros para una identidad herida. Sabemos que al momento de yo mencionar, pues todo esto que se vio en la semana, es porque hay heridas emocionales en la juventud, en específico también en los adultos, los jóvenes, los adultos, en todo el mundo. O sea, hay cuestiones que van a llevar a estas manifestaciones, pero hay muchas manifestaciones, no solamente estas, pero vamos a ir adelante. Así que dando un poco de un repaso más o menos y enfocándonos, porque esto ya se habló también en la semana. Vamos a la primera lámina, por favor. ¿Qué es una herida emocional? Estas heridas son en una situación que la persona ha experimentado daños emocionales, psicológicos, que afectan su sentido de verse a sí misma, de cómo ella se ve, su capacidad de relacionarse con ella misma, con los demás y también con Dios de una manera saludable. O sea, son cosas que impiden, son situaciones que han pasado, son daños que se han experimentado a nivel del alma, que es nuestras emociones, nuestros pensamientos, los recuerdos se enferman, por situaciones difíciles que se han vivido, de carencias, y en cómo se manifiestan esas heridas o cómo yo puedo saber cuándo es cuando yo recibo una herida emocional, una herida, es cuando se experimentan situaciones como la traición, el rechazo, pues los daños psicológicos, todo lo que tenemos alrededor, lo que es la cuestión del abandono. Cuando hay abandono emocional de parte de los padres, se va a generar una herida profunda en los hijos, que es lo que más posiblemente se da ahorita. Y ahorita que mencionábamos en los temas de la semana, pues el abandono del padre por estar siempre ocupado en el trabajo, las horas que normalmente pues tiene que estar ocupado porque hay que llevar el sustento a la casa, pero eso a veces no hay un balance. Ya lo hemos visto en otras ocasiones que se requiere de un balance entre las responsabilidades que tenemos, porque si hay una responsabilidad con el trabajo, pero también es prioridad la familia, tener un equilibrio en ese aspecto. Entonces, cuando eso no se da, o que las personas experimentan humillación e injusticia, trato injusto, por ejemplo, la palabra de Dios habla de tres cosas: que Dios es un Dios de misericordia, dice que perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión. No son cosas distintas. Entonces, cuando se habla de injusticias, es cuando se habla de iniquidad. Y esa iniquidad viene de nuestros padres, de nuestros abuelos. O sea, el daño que ellos recibieron y que no lo superaron es lo que van a vertir sobre los hijos, y esas heridas se van a perpetuar por generaciones si no hay quien le ponga un límite. Entonces, una herida emocional es sorprendente, cómo se puede ir hasta 4 generaciones adelante de tan profunda. Un daño físico como quiera, ¿no? Te pegan un golpe y el mismo cuerpo va a responder de adentro hacia adentro y va a haber una cura, o te vas a curar por fuera, pero en el caso de las heridas emocionales son tan delicadas y tan profundas que pueden abarcar generaciones. Nuestros padres fueron heridos y si ellos no trataron sus heridas, vivieron en una ignorancia de sí mismos creyendo que así era la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi papá, que él decía que no era necesario estudiar porque él no había estudiado y él había salido adelante. Él fue comerciante toda su vida, desde joven empezó a defenderse de esa manera y a traer el sustento, pero pues como él salió adelante, pensó que no era necesario que nadie, con eso era suficiente y se podía seguir su ejemplo. Entonces, él tuvo carencia de padre, se murió su padre muy joven y la vida misma lo empujó a hacer tomar esas responsabilidades y una familia grande, hacer de alguna manera esposo sustituto de mamá en cuanto a la responsabilidad de la provisión. Entonces, pero eso no es que así todo el mundo tenía que ser. Había ausencia en su corazón, ausencia de un padre. Y seguramente ese padre tampoco en la infancia primaria estuvo. Entonces, ¿por qué? Porque había que trabajar y porque pues la cultura de antes era diferente al día de hoy. Entonces, el hecho de como una persona viva no va a ser la norma
que tenga que establecer para sus hijos o los hijos de sus hijos, poniéndose como ejemplo, porque hay normas más elevadas a las cuales podemos tener una mayor bendición y mayores recursos. Entonces, es importante esto valorar como padres nosotros, ahorita que estamos hablando de juventud, en cuanto a nuestros hijos, cómo le estamos hablando a nuestros hijos, qué reglas son las que estamos imponiendo. Un hijo que vive socavado, que vive sin libertad emocional de poder expresar o con una disciplina rígida, se le están causando heridas en el corazón. La traición igual, la traición en cuanto en este mismo aspecto, cuando les prometemos a nuestros hijos ciertas cosas y no les cumplimos, también ellos se sienten defraudados. Necesidades básicas que todo padre tiene que cubrir y que se dan por sentadas, pero son necesidades no suplidas que un día el hijo tendrá que sanar o que perdonar al padre por todas aquellas necesidades que eran todo su derecho, pero que no las recibió. Como el hecho de tener, hay padres que, por ejemplo, se preocupan más por la economía que dar palabras de aliento o palabras de estar en un compromiso activo con el niño, con el joven, con dedicarle tiempo, y a veces nos vamos a justificar con que te doy lo que necesitas. Entonces, no es solamente en eso. Nosotros estamos conociendo la verdad de cómo funciona y un padre tiene que suplir y una madre en los tres niveles, en nivel espiritual, capacitar en la fe a los hijos, en el alma, pues tener esas convivencias y esa cercanía y esa empatía emocional y ese acompañamiento emocional a lo largo de su vida, sobre todo en la adolescencia, la primera infancia y adolescencia, que es tan necesario cumplir con esas responsabilidades. Va a evitar mucho que los hijos reciban esas heridas. Y si no se sanan estas heridas, pues se van a manifestar en la adultez. ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque se forman comportamientos, patrones de conducta que pareciera ser que es el carácter de la persona, que se deformaron en el momento cuando se recibieron esos tratos injustos. Ahorita hablaba de la iniquidad, que es la injusticia que cae de los padres hacia los hijos y de los hijos a sus próximos hijos. O sea, si eso no se le pone un freno. También Dios perdona pues el pecado. El pecado es todo aquello, dice que la palabra pecado significa errar en el blanco. Y errar en el blanco es errar en lo que Dios estableció, los principios que Él dejó. Entonces erramos en el blanco porque no damos en el blanco de acuerdo a la norma divina. Y también la cuestión esta que se va a manifestar en la adultez, estos patrones de comportamiento que van a estar casi siempre manifestados por una inseguridad, una baja autoestima, porque pues los padres son los encargados de parte de Dios en su diseño, de proveer esa seguridad en todo sentido a los hijos. Entonces, aquí la persona pues en su edad adulta tampoco va a poder establecer relaciones sanas, relaciones sólidas, va a provocar también seguir cultivando relaciones tóxicas a causa de las mismas heridas, de esa carencia de seguridad, de esa carencia de amor, de esa carencia de sentido de pertenencia que se debe de dar en la familia. Hablo todo esto por la cuestión de la juventud, o sea, cómo está la juventud y qué necesitan nuestros hijos para evitar esas heridas. Adelante, por favor. Las heridas emocionales, dice, son cicatrices, como ya lo mencioné, son psicológicas. Están en la psique, que es lo que es la mente, es en los recuerdos, es en la imaginación. Hay procesos para sanar los recuerdos por la vía espiritual, porque a veces esos recuerdos son dolorosos. Generalmente la persona tiende a no querer pensar en ellos. Hay personas que no quieren pensar en su infancia porque no les gusta, porque no les agrada, porque lo que se evoca esas heridas psicológicas va a ser feas sensaciones. Recordemos que lo que pensamos genera sentimientos, genera emociones y manifestaciones. O sea, de alguna forma nuestra gesticulación siempre vamos a manifestar lo que recordamos. Entonces esas heridas se quedan almacenadas en el alma y tarde que temprano, pues de alguna forma, por evadirlas, por no enfrentarlas, por no saber cómo hacerlo, por no tener toque con el dolor, porque un recurso para sanar esas heridas, pues es experimentar el dolor otra vez y poderlo sacar. ¿Por qué?
porque por el dolor entramos y por el dolor vamos a salir. Es imposible sanar una herida si no queremos experimentar o exponernos a volver a vivir de alguna forma esa experiencia y poderla hablar, porque hay dolor emocional estancado, y hay recuerdos que ese almacén que está adentro tiene que salir para poder sanar. Una herida no se puede sanar si no se reconoce. Primeramente, tiene que reconocerse y muchas veces va a pasar mucho tiempo en que realmente llegamos a una rendición y decir, yo sí tengo eso, yo padezco eso, a mí me duele esto, a mí me da vergüenza esto, porque son heridas que se tienen. Lo que más daña de todas estas conceptos que están aquí, lo que más daña aquí está la parte de la identidad, mi autovalor, mi autoimagen, cómo me veo yo a mí mismo, que ahí está la base para poder tener éxito en la vida, de cómo nos vemos. Una cosa es cómo nos ven los demás y otra es cómo yo me veo. Realmente cuando estoy solo, ¿qué pienso de mí? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué cosas no quiero recordar? ¿Qué vergüenzas quiero ocultar? O sea, todo eso son cosas, son heridas que tienen que ser sanadas a través, obviamente, de la confesión, que es un recurso para sanar las heridas, llegar a ese punto, recordar pues esas experiencias dolorosas que impactan profundamente nuestro bienestar emocional, en nuestra función en la vida. Y la cuestión de la identidad, como ya lo mencioné, es el sentido de quién es uno mismo, incluyendo la autopercepción, los valores y las creencias. Se pueden distorsionar. Es como si tuviéramos un espejo y podemos ver nuestra imagen clara en el espejo, pero si agarramos una piedra, algo, y le damos al espejo, nos vamos a ver todos fragmentados, distorsionados. Y eso es lo que pasa cuando las heridas van a lo profundo, al núcleo del ser. Quedamos deformados. Nuestra autoimagen cambia y es a causa de algún golpe que se recibió. Si fuimos destinados o nacimos con un buen temperamento y las experiencias de la infancia, de la niñez, fueron afectadas, todo ese potencial y ese carisma, todo eso se puede ver dañado, completamente dañado y llegar a hacer unas cosas que jamás pensamos llegar a hacer. O sea, el propósito de nuestra vida se pierde. Entonces, esto es serio, la cuestión de las heridas. Estos patrones negativos son en sí comportamientos y actitudes pecaminosas, erróneas, porque no es conforme a como Dios quiere un comportamiento, pero esto está basado en comportamientos repetitivos. Dice que surgen como respuesta a las heridas emocionales, como la búsqueda de validación externa, la dificultad para poner límites o la evitación de las relaciones íntimas, para no estar tan cerca. Estos patrones negativos, por ejemplo, de acuerdo a la compasión y a la misericordia, y al sentido de ser seres sociales, estamos llamados a tener relaciones íntimas, comunión, no solamente relación con las personas, y cuando hay una identidad herida por temor a ser lastimado, mejor lo evito. Entonces es una actitud incorrecta, de acuerdo al patrón espiritual. ¿Por qué? Porque yo soy un ser social y soy llamado a acercarme a las personas, porque nos nutrimos, entre más cerca y más transparente sea una relación, y más si nos atrevemos, por ejemplo, una persona que está en pro en ese recurso de sanar, tener una relación de pacto con otra persona, acercarse, ser fiel amigo, ser compañero de batalla, ser leal, por ejemplo, establecer relaciones de pacto. Una relación de pacto en el estar bien es que va a ser, te amo tanto que tu bienestar es a mi costo. Yo voy a pagar un precio por esa relación, pero me bendice a mí, te bendice a ti, demostrarnos en esa humanidad que tenemos, tal cual somos. Cuando entre más profunda sea una relación, es más benéfica, porque nos nutrimos de esa relación. Cuando hay heridas, va a haber muchas relaciones superficiales que no nos sirven, que no nos ayudan al crecimiento, porque las relaciones son precisamente para eso, para crecer. Dios nos hizo en comunidad, no nos hizo solos, ocupamos siempre de los demás para sanar. Las agrupaciones, todo es un grupo de personas que nos espejeamos entre unos y otros y podemos ayudarnos entre unos y otros. Necesitamos estar en esa comunidad y la dificultad para poner límites, pues es que como no aprendimos o cuando somos abusados en la infancia o que no nos podemos defender del más fuerte como es la autoridad, va a costar mucho trabajo en algunas personas poner límites, pero hay heridas ahí y otros
van a ser al contrario, se van a imponer sobre los demás como ese falso poder del bullying. O sea, esa persona es muy lastimada, pero dañando a otro y sintiéndose fuerte sobre otro, es una manera como de compensar y sentirse bien. Pero es una persona lastimada, una persona herida por alguien más fuerte. Entonces, esto de ahorita que se mencionaba, lo de evitar esas relaciones íntimas, pues no hay crecimiento. Como seres humanos necesitamos a los demás para crecer y cuando hay heridas profundas, pues no va a ser eso posible. Entonces, el poderme acercar a los demás poco a poquito, el poder ir experimentando ese temor de quitar esa barrera y dar una segunda oportunidad, es lo que me va a ayudar a crecer cuando vamos en el camino, en la ruta de salida. Adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Aquí están, tipos de heridas emocionales comunes, ya lo mencioné. Es no sentirse, el rechazo, pues es no sentirse amado o aceptado por las personas que consideramos importantes. Las personas más importantes en nuestra vida de pequeños son nuestros padres. Son de las personas que más vamos a requerir de ese amor o sentirse uno amado y aceptado. Que sea un amor incondicional. Si te porta, porque pasa mucho esto, se valora más el hacer que el ser. Si haces esto y si logras esto, entonces te amo. Y si no haces todo esto, entonces ya no te amo. Entonces, eso es doloroso. Y hay tantos patrones de conducta en la adultez a causa de eso, de querer siempre dar la talla para poder ser aceptado. Y es un yugo eso, el vivir de esa manera, tratando siempre de alcanzar lo que no vas a alcanzar nunca. Entonces, pero el origen es una herida emocional por la ausencia de los padres y el rechazo de nuestros padres, de no considerarnos importantes. Por eso en el niño, cuando se está creando un niño, es darle una valoración activa constante, palabras asertivas todo el tiempo, hacerle saber al niño que es importante, que su palabra cuenta, que tiene valor, también corregirle, también ayudarle, pero es importantísimo que un niño se sienta amado y se sienta aceptado. El decirle, por ejemplo, te equivoques o no te equivoques, yo siempre te voy a amar igual. O sea, tu error no mancha mi amor por ti, ni lo altera, ni lo baja, ni lo sube. Tú eres tan valioso como si te equivocaste o no. Entonces, cuando eso se va edificando desde pequeño, él no va a tener temor a equivocarse. O venir y ser abierto y decir, me equivoqué, papá, me equivoqué, mamá. Y aceptar el error y corregirlo. Bueno, no lo hiciste bien esta vez, hijo, pero a la otra lo vas a hacer mejor. Porque a veces el niño él mismo cree que lo estás amando porque tiene puros dieces en la escuela o porque alcanzó la meta, o porque él cree eso. Entonces, cuando se llega a equivocar, pues ahora sí que Jesucristo, o sea, ¿qué va a hacer? O sea, se siente, pero el padre tiene ese compromiso de hacerle saber, y no importa, te sacaste un 8, pero dices tu 100, en tu nivel y como estabas, dices tu 100 y felicidades y vámonos a comer. O sea, siempre valorar lo que se ha hecho. Nuestra cultura no nos empuja a eso. Nuestros padres no fue la situación así, entonces por eso tenemos una sociedad muy lastimada, o sea, de esas heridas profundas que vienen. Entonces, dice que experimentar la sensación de ser dejado solo o descuidado o a menudo, pues en la infancia. No sé si a alguien de aquí del público le haya pasado alguna vez que tus padres te pidieron hacer algo que jamás te enseñaron y te dieron instrucciones y querían que lo hicieras al 100. Cuando nunca se te dio una instrucción correcta, lo hiciste al troche y mocha como pudiste y ahí vinieron los fajos después porque no lo hiciste bien, pero no te dijeron cómo hacerlo y querían que lo hicieras pero al 100% bien. Entonces a eso se le llama iniquidad y se le llama injusticia. Y eso va a causar una herida gravísima en la persona que lo va a afectar, si no lo se sana, le va a afectar toda la vida, ese trato injusto. Y en ese momento ni siquiera él se da cuenta que es injusto, ni siquiera es capaz de pensar que no me instruiste. Entonces, una buena regla es, tú no puedes corregir a nadie que no le hayas enseñado, que no le hayas capacitado primero y le ayudes a superar. Entonces, porque es la parte del padre, el niño se va a equivocar, nos vamos a equivocar todo el tiempo. Entonces, ese es sentirse abandonado haciendo una tarea que me dieron, que nunca me dijeron cómo lo hicieron y la quisieron al 100. Entonces, y equivocarse y no saber ni en qué se equivocó porque no sabía cómo se hacía. Entonces, esa es una parte que va a causar heridas profundas. La traición es sentir que alguien en quien confiaba ha fallado o ha engañado. Por ejemplo, un padre en quien se confiaba demasiado
y de repente el papá se va de la casa, se fue con otra mujer o tomó otro rumbo, se fue a los Estados Unidos por allá y jamás regresó. Entonces prometió estar toda la vida y resulta que nunca volvió. Entonces eso se siente traicionado, se siente engañado. O ese padre alcohólico, por ejemplo, que hizo 1000 promesas que ya no se iba a portar mal, que mañana se iba a portar bien, que, o sea, hizo 1000 promesas y a todas, porque no tenía la capacidad, porque era una enfermedad, porque estaba dañado, no pudo cumplir con lo prometido y eso vino causando también heridas profundas. Entonces, la humillación, experimentar vergüenza o ridículo por críticas o desprecios de otros. Eso es la cuestión del bullying, que realmente a veces hay familias, que los padres no se llevaron bien, pelearon todo el tiempo, eso genera amargura en los hijos, también amargura en los padres, y al rato hay bromas sarcásticas, bromas irónicas, de llevarse de esa manera como si fuera un trato normal, cuando es algo humillante, o sea, en las críticas, el avergonzar a los hijos, corregirlos en público, todo eso va a causar heridas en el corazón de los hijos y son heridas profundas porque eso no es que van a experimentar la vergüenza delante de sus compañeros cuando se les llama la atención, etcétera. Lo hablo así porque estamos hablando de juventud ahorita en esta semana y esto es muy importante que nuestros hijos los corrijamos aparte, solos y tratar de hacerlo de la mejor manera. Es muy importante para en la fe el poder siempre cuando hay cuestiones problemáticas es ventilar el problema primero hacia arriba, meditar antes de hablar, antes de hacerlo, que hay una reflexión sola, con Dios primero y después ir a ver cómo arreglo la situación o cómo voy a corregir. La injusticia, pues ya lo mencioné, sentir que se ha tratado de manejar injusta o desigual, especialmente en la infancia, cuando se le dan más preferencia a un hermano que al otro. O sea, también ahí va a haber problemas profundos. Siempre sentir que a uno de todos se le da la preferencia. Ese siempre se levanta más a uno. Hay una historia bíblica acerca de José, por ejemplo. Él dice que su padre le hizo una túnica de colores. Se notaba el amor que el padre sentía de preferencia más por él y a consecuencia de eso, todos los demás hermanos, ahora sí que le hicieron bullying y se le echaron encima, lo odiaban, lo aborrecieron a causa de eso, pero eso fue generado por los padres, precisamente por el padre, por tratar con mayor preferencia a uno que a los demás, porque todos eran pues hijos. Y a veces los padres decimos que a todos los amamos igual. Entonces de repente te das cuenta que en el NIP de la computadora tienen el nombre del preferido y él lo niega. Y te vas a dar cuenta de esa manera o de muchas formas que sí hay, pero él no lo alcanza a reconocer y pues son injusticias, que no se les dé un trato igual y eso va a causar heridas profundas. Adelante, por favor. Está que el impacto en la vida adulta, pues ya lo mencioné, la baja autoestima, la dificultad para ese autovalor, saber realmente cuánto valgo y mi capacidad, mi potencial, cómo lo estoy usando, tengo dones, tengo talentos, o sentir que no tengo ningún don, ningún talento, o tener muchas virtudes y talentos y sentir que no tengo nada y no valorar ningún esfuerzo de lo que hago, por más que me esfuerce y todo el mundo te puede decir, pero no te lo vas a ver bien. Siempre va a haber algo que le falte, porque no hay una valoración correcta. Ya lo mencioné, los problemas de relación, no se pueden establecer relaciones sanas y duraderas, todos van a ser superficiales. Incluso las cuestiones románticas, hay personas que tienen hasta 5 parejas, se casan 6, 7 veces y buscando siempre encontrar la persona correcta cuando la incorrecta son ellos mismos, o sea, no están capacitados o no pueden, pero son heridas que ya se vienen arrastrando. El buscar, por ejemplo, la constante validación o la aprobación de los demás y no se logre, pues va a generar demasiada ansiedad, porque entonces mi valor está en los demás, no está en lo que Dios dice de mí, ni en lo que yo puedo pensar de mí, ni valorar mis virtudes, mis talentos. También voy a tener errores si ocupo humildad. El ser una persona insegura, dificultad para tomar decisiones importantes en la vida también. Una ambivalencia, por ejemplo, niños que se crían con una forma de que va a haber heridas y una distorsión
cuando se crían están un tiempo con los abuelos, y luego con los padres, y luego al rato con una tía. Todo representa una autoridad, ninguna autoridad está de acuerdo, y los niños necesitan una sola autoridad, alguien que los encamine, porque al rato no sabes ni con quién, todo confundido, no saber elegir. Y la otra parte es que él siempre se va a ir a quien lo apapache más, aunque sea de manera incorrecta. Por ejemplo, los abuelos, quien lo consienta más, ahí en que el que le ponga menos límites, para allá se va a encarrilar, y al que le corresponde, que es el padre, menos le va a hacer caso, porque y ahí hay ambivalencia, se crea confundido, pues no va a poder tomar decisiones acertadas. Adelante, por favor. Sanar la identidad herida es un proceso, es aquí, como lo mencioné, es gradual, es poco a poquito. La cosa es primeramente tener el corazón dispuesto. Yo creo que el mayor recurso que se requiere en un ser humano es querer cambiar, es querer sanar. Y se abre la posibilidad del camino cuando una persona acepta que necesita la ayuda. Si no hay este recurso, si no se reconoce esa necesidad, no va ni por mayores recursos que haya y todos estemos rodeados, no va a servir de absolutamente nada, porque se requiere, dice que tiempo, esfuerzo, sobre todo por parte del afectado. Eh, dice que es imposible, pero es posible, perdón, recuperar una sensación de bienestar y construir relaciones más saludables, y los recursos espirituales en Dios son una herramienta valiosa para lograrlo. Ahora lo vamos a ver de lleno en la cuestión de espiritual. ¿Cómo es que yo puedo, cómo podemos lograr? Porque si nosotros sanamos a nivel del alma nada más, las raíces se van a quedar. Para que el árbol realmente ya no brote, pues tendremos que ir a la raíz. Entonces, las raíces en un ser humano, lo he mencionado en otras ocasiones, está en tu vivencia de los 0 a los 6. Esa es la base, donde están muchas raíces amargas que se crearon en la infancia, porque cuando somos niños estamos muy vulnerables, lo creemos todo, soltamos toda la confianza en la inocencia. Y hay que ir a la raíz, primeramente. mm, a veces pues en el alma podemos hacer patrones de conducta diferentes, disciplina, esforzarnos, pero igual va a llegar un momento que va a surgir otra vez el problema. Cuando hay un terreno fértil, si la raíz no se arranca, va otra vez a brotar. Y esa cuestión es en la vía espiritual. ¿Cómo es que podemos hacerlo? ¿Cómo lo podemos lograr? Lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios. Adelante, por favor. ¿Qué dice la Biblia sobre la falta de identidad? Bueno, yo creo que todas las personas, antes de conocer a Dios, pues hay una cosa que se llama condición. Nuestra condición de vida, cómo fuimos criados, cómo fue nuestra familia. Entonces, nuestra condición, cuando venimos a Dios y reconocemos delante de Él, conforme a la Escritura, el ser llamado hijo de Dios, al poner la fe en Cristo, ahí tomamos posición. Una cosa es la condición y otra cosa es la posición. Entonces, acá está la posición y mi condición está aquí. Entonces, ¿qué es una recuperación? Es que mi condición se vaya cada día subiendo, subiendo, hasta llegar al nivel de la posición que Dios dice que soy, lo que Dios dice que yo soy, no lo que yo pienso que soy, no lo que dice la gente que soy, sino lo que Dios dice que soy. Entonces, para saberlo, pues necesito investigar qué dice Dios que dice que soy. Entonces, aquí dice, Dios te ve como su hijo creado a su imagen y semejanza, con un propósito único y un destino eterno. Entonces, Dios nos da identidad, nos da propósito y nos da destino. Eso dice la Escritura. Cuando una persona viene a Cristo, le reconoce, dice que todo lo que le reciben, Él les da ese derecho, esa autoridad, ese legado de ser llamado hijo de Dios. Entonces, si eres un hijo, entonces eres amado y eres aceptado por Él. Entonces, aquí en esta parte, el valor no se va a basar en los logros o en los fracasos, ni depende de lo que haces, sino de quién eres, sino de lo que Dios dice que eres. Ese es, en primer punto, eso es lo importante. Por la fe, llegar uno a creer lo que Dios dice, creerle a Dios. Yo puedo creer que Dios existe, puedo leer mucho, pero de nada me sirve si yo no creo lo que Él dice. Entonces aquí el clave es que yo le crea lo que está diciendo ahí. Entonces,
esa parte dice que no lo va a determinar mis logros o mis fracasos, porque puedo estar arriba o puedo estar abajo, pero eso no determina, o sea, mi condición de vida no determina mi posición. La posición es lo que Dios dijo y así eso es la verdad. Y el traslape de mi condición a la posición, ese es el crecimiento espiritual, de llegar a ese punto, de sentirse amado, aceptado, hagas lo que hagas, digas lo que digas, porque no te bases en lo externo, las circunstancias, ni lo que digan ni lo que dices de ti, sino lo que Dios dice de ti. Esa es la identidad realmente. Dice que la identidad robada se restaura reemplazando las mentiras con la verdad. Y aquí en este pasaje de Efesios 1 declara que somos aceptados, redimidos y sellados. Cuando abrazamos esa verdad, recuperamos poder y dirección, cuando realmente lo hacemos por la fe. La fe no es algo que va a brotar solo. El mismo Dios dice cómo va a brotar la fe. La fe viene por el oír. Dice Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho, cuando estoy atento, entonces eso, el escuchar, es lo que produce la fe en mí. Dios me da una semilla de fe cuando yo lo acepto como mi Salvador o entiendo qué hizo en la cruz, que murió por mí. Ahí viene dice que Él me da una semilla de fe cuando yo lo acepto, pero nutrir esa semilla de fe me corresponde a mí. Y la fe va a venir por escuchar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. La raíz de la palabra obediencia es de escuchar y actuar, no nomás es escuchar. La completa raíz viene de oído, de escuchar. Entonces, de nada sirve nada más escuchar y no actuar. No sirve. Lo que va a funcionar, obediencia en sí es escuchar y es actuar en consecuencia de lo que, esa es la fe correcta o la palabra de obediencia correcta. Entonces, aquí la identidad dice que nosotros vamos a desplazar. ¿Qué es lo que va a desplazar esas mentiras o qué recurso tengo para que esas mentiras sean sacadas o echadas fuera? Pues suplantadas con la verdad. Jesús mismo dijo, dice, santifícalos. En la última oración que hizo por los discípulos, dice, santifícalos o límpialos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, la misma verdad dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él dejó también esas palabras. Y eso se va a quitar. El recurso más valioso que nosotros tenemos para la sanidad interna es la verdad de las escrituras, la verdad que Jesús dijo, y esa la recibo por la fe. Entonces, dice que cuando abrazamos esa verdad, recuperamos poder y dirección. Ya no estoy solo, el abandono, bueno, aquel me abandonó, mi padre terrenal me abandonó, pero ahora tengo uno que no me va a abandonar. Pero esa convicción la va a dar el Espíritu Santo. Adelante, por favor. Ya casi vamos a concluir. Dice que Dios nos crió a su imagen y semejanza. Así nos creó. Él es espíritu y nosotros tenemos una parte espiritual, que es la parte que nos ayuda a sanar. Esa parte que no vemos lo tangible, pero nos conectamos o nos parecemos a Dios porque también tenemos una parte invisible. Entonces, esa se conecta y Juan 4:24 dice que los verdaderos adoradores, adorar a Dios, a veces nos confundimos con esto, adorar a Dios es obediencia. Obediencia en todos los aspectos donde yo pueda manifestar esa obediencia. Si la obediencia de los padres son llamados a amar a sus hijos y corregirlos. Si un padre los ama y los corrige, eso es adoración, eso es obediencia. Entonces dice que lo vamos a adorar en espíritu y en verdad, o sea, de verdad. Entonces, en un espíritu, pues ya lo hemos dicho, no se ve. Pero el levantar las manos cuando oramos y levantamos las manos y empezamos a hablar con ese poder superior, con Dios, con Cristo, eso es el mayor acto de fe porque lo estás haciendo delante de nada, porque ese que lo vas a adorar en espíritu. Entonces, no te está pidiendo que lo adores con una imagen de ningún tipo, de nada. De hecho, dice, no te hagas dioses ajenos, sino que adórame en espíritu y con verdad, basado en la verdad de quién yo soy. Y conocer, por ejemplo, los atributos de Dios nos ayuda bastante para conocer el carácter. Nuestro carácter en sí no se ve por cómo nos comportamos, pero es algo intangible. O sea, igual Dios tiene su carácter, que es algo intangible, es amoroso, es misericordioso, es fiel, porque así se describe a sí mismo. Entonces, tener eso es verdad. En espíritu y en verdad, en lo que Él dice que soy. Y esto significa que sé
Ser hechos a su imagen no se refiere a nuestra apariencia física, sino a nuestra capacidad especial de pensar, sentir y decidir. Por eso el espíritu no se ve, las cuestiones del alma tampoco. Entonces es fácil, dice, desarrollar una visión errónea de nosotros mismos basada en sentimientos y experiencias en el pasado. Creer lo que Dios dice en su palabra es clave para vivir nuestra verdadera identidad en Cristo. Ya lo mencioné. O sea, vivir conforme a la verdad. Dice que muchos simplemente descubrieron cómo vivir una identidad, pero no arraigada en Cristo, porque muchos podemos decir creo, pero no se nota. Entonces hay que trabajar. O sea, es un proceso gradual, como ya lo mencioné hace rato, poco a poco, alcanzar ese nivel de mi condición a la posición que Dios me da. Adelante, por favor. Dice el concepto de identidad herida según la palabra de Dios. Es fundamental para reemplazar esas mentiras, conocer la palabra de Dios, como ya lo mencioné, desplazar esas mentiras con la verdad sobre nuestra propia identidad y un esfuerzo constante en ese esfuerzo diario, en esa disciplina de llegar a afirmar lo que Dios dice sobre nosotros, el ser amados, el ser elegidos y que tenemos un propósito. Esto es esencial, no vamos sin rumbo. Entonces aquí está la cuestión también del Espíritu Santo. La obra de sanidad realmente la hace el poder del Espíritu. Es la fuerza de Dios que ejecuta esa, o levanta lo caído en mí, o sana esas heridas. Una persona que, por ejemplo, una oración así, por decir, Señor, yo te pido que desde mi inconsciente te traigas al consciente, a través de tu Espíritu Santo, todo recuerdo o toda situación que yo desconozco, que no sé, pero tú sí sabes, que la saques a mi consciente. Yo no puedo hacer nada si no alcanzo a ver qué tengo. A veces la andamos rodeando por todos lados a ver qué es, pero Dios sí sabe. Es la clave. Entonces, quien va a ejecutar y va a hacer eso por la fe y es real, va a ser la obra del Espíritu Santo. La sanidad de las heridas emocionales requieren de la obra del Espíritu Santo, quien capacita y nos da esa capacidad. Por ejemplo, si la raíz fue una falta de perdón y yo no sé contra quién es, pero sé que la traigo, cuando se descubre, entonces Dios me va a dar la capacidad. Si conozco la palabra y me dice que yo debo perdonar, pues doy el paso de obediencia a perdonar, aunque tenga el estómago revuelto, aunque no me parezca, y los sentimientos después van a cambiar. Pero voy a tener esa capacidad. Después dice uno, es que yo lo perdoné, pero resulta que no fue uno quien perdonó. Dios le dio la capacidad para poder soltar aquello que no puede soltar, porque es un aferramiento que enferma cuando una herida está de mucho tiempo. A veces pensamos que las heridas se van a curar con el tiempo. El tiempo no cura las heridas, sino las infecta más fuerte. Entre más tiempo pasa, más hay como una ponzoña por dentro que va a acabar. Entonces, dice que el Espíritu Santo nos capacita para perdonar, dejar atrás los sentimientos negativos y recibir la verdad de Dios. ¿Por qué nos capacita para perdonar? Porque donde nosotros necesitamos perdonar, en los puntos donde se causan malas heridas, es en el abandono, en la traición, en la humillación, el rechazo. Todo esto tiene que ver con perdón. De hecho, las heridas más profundas que hay en un ser humano, si esa persona se enfocara, es otro recurso muy valioso, se enfocara de profundo a ver qué dice Dios del rechazo y cómo sanarlo. Se sana de todo, porque casi la mayoría tiene que ver con esto, con la cuestión del rechazo, de la traición, de la humillación y la injusticia. Ahí se da todo. Todos estos conceptos se sanan con el perdón, pero hay que saber dónde fue, cuándo fue, cuáles fueron mis actitudes y reacciones negativas que yo tuve ante ese daño, porque también de eso tengo que pedir perdón. Dice que todo lo que yo hice tiene que pasar por la sangre de Cristo, pedirle perdón, y pues eso me hace libre a través de la confesión, el arrepentimiento. Adelante, por favor. Ya casi vamos a terminar. ¿Por qué está esta identidad herida? Pues no es muy difícil. Este es el pecado original. El pecado pues, se dio cuando hubo desobediencia, y de ahí se desprendió toda esa parte negativa del ser humano, porque rompió la relación con Dios. Y también las mentiras y el autoengaño, de ahí después de ese error de la desobediencia, dice que dejó una herida en la relación con Dios y con nuestra propia naturaleza, el pecado. Entonces, las heridas emocionales como el rechazo, la traición, lo que mencioné, el fracaso,
llevan a las personas a creer mentiras sobre sí mismas, como no valgo nada o no soy digno. Adelante, por favor. Las heridas, pues ya lo mencioné, son la cuestión del pecado, que viene siendo un golpe o viene siendo así como una plaga o una derrota, o sea, ante algo negativo que sucedió. De hecho, el pecado de los demás es lo que nos daña a nosotros y nuestro pecado daña a los demás, daña las relaciones, a todos nos hacemos daños a causa de eso. Por eso que tenemos que estar a cuentas o diario luchando con esta naturaleza pecaminosa, porque siempre va a estar saltando ahí lo que se abren las heridas. Dice que Jesús, como ya lo mencioné, abre las heridas trayéndolas en los recuerdos al frente cuando se lo pedimos al Espíritu Santo y siempre Él va a querer hacerlo. Y es necesario, como ya se habló, pues abrir el corazón a Él primeramente, abrir sinceramente el corazón. Dice el Salmo 143, 47:3, dice que Él venda el corazón herido, el corazón quebrantado, Él venda las heridas, Él las sana. Es una promesa y se cumple cuando hay disposición en un corazón. Entonces, ¿qué ocupamos? Otro recurso que el ser humano necesita, pues es disposición. Sin disposición no se puede lograr nada. Adelante, por favor. Esta herida espiritual, dice que las heridas suelen ocurrir cuando, ya lo mencioné, cuando la figura de un padre o la autoridad utilizan esa autoridad con fines egoístas, injustos, o sea, que no se cumple la función que debe de tener. Cada quien, la autoridad fue para poner orden, para ayudar. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí en esta lámina, bueno, creo que vamos a ir dice, la Biblia enseña que Dios es el sanador de las heridas emocionales y que a través de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo ofrece restauración y una nueva identidad en Él. Eso es un proceso y enfatizando, pues es todas esas mentiras que se creen, sustituirlas por la verdad, por lo que Dios dice. Ese es el recurso espiritual. Adelante, por favor. Bueno, aquí hay ejemplos bíblicos de identidad y sanidad. Tenemos el hijo pródigo, el joven que se alejó de su padre y malgastó su herencia. Experimentó una herida de identidad al sentirse indigno y buscar llenar el vacío con cosas externas. Se regresó a casa, el abrazo de su padre representa la sanidad de esa herida porque él lo recibe. Él se le olvidó que a pesar de que anduvo revuelto en el pecado y hizo todo lo que no debió hacer, nunca dejó de ser hijo. Entonces el padre lo espera y él regresa y lo abraza y él sana sus heridas, venda sus heridas. La mujer samaritana dice que había tenido varias relaciones fallidas, luchaba con la sensación de ser rechazada. Jesús la confrontó con la verdad de su identidad como hija de Dios y le ofreció agua viva que representa la vida eterna y la sanidad de sus heridas emocionales. Él sabía de qué lugar cojeaba ella, cuál era su debilidad. Pues su debilidad era las parejas y Dios la confronta con eso, pero también le da una nueva identidad. Y ella se sabe conocida por Él, pero también sanada. Adelante, por favor. ¿Cómo sanar nuestras heridas? Pues ya lo mencioné. Tomar la decisión de perdonar. Eso es base en toda la relación, en todos los credos, en todas las ideas, en todas las corrientes. Va a ser necesario el perdón. Porque ya dije, ¿de dónde brotan las heridas? De la humillación, el rechazo, la traición, el abandono y sobre todo en la infancia. Se necesita ser humilde para poder reconocer la herida y que Jesús la pueda sanar, recordando que Él nos amó primero a nosotros, que Él nos perdonó primero a nosotros y nos somos llamados a esa gracia que recibimos de manera vertical, vertirla de manera horizontal, por nuestro propio bien. Él dijo, por amor de mí mismo, yo te perdono tus rebeliones. Igual, en un proceso de sanidad, de luchar con esas heridas, es por amor a mí mismo. Por amor a mí mismo, un amor sano y correcto a mí mismo, yo decido perdonar. Y que Dios haga paulatinamente ese trabajo, día con día, en una disciplina de oración, de meditación, empezar a soltar, a confiar, aunque arriesgarse a amar de nuevo, porque a veces no amamos porque tenemos miedo de amar, pero es Dios mismo que nos va a dar la capacidad y la confianza
y confiar en Él. Confiar y si hay otra vez, porque estamos en un mundo imperfecto, vamos a venir a Él otra vez para que Él cure esas heridas. Adelante, por favor. Bueno, pues aquí llegamos a las preguntas y las respuestas. Muy buenas tardes, Manuelita. Pues excelente tema el que estamos tratando el día de hoy. Hay mucha tela de donde cortar, es por eso que invitamos a las personas que están conectadas por Zoom, que quien guste realizar alguna pregunta, quien tenga alguna duda respecto al tema, quien tenga pues alguna duda de cómo puede ayudar a una persona que piense que tenga este problema de alguna herida emocional o algún familiar que quieran ayudar, hagan sus preguntas. Vamos a dar un espacio de unos 30 segundos, un minutito, a ver si alguien quiere hacer una pregunta para que aquí con gusto Manuelita nos puede dar una orientación de su respuesta. Entonces, vamos a dar oportunidad entonces, Manuelita, a las personas del Zoom, a ver si alguien hace preguntas. Mientras, ahorita aprovechando a las personas que nos están escuchando, el sábado 23 de agosto tenemos un taller con el tema regulación emocional y sana autoestima, que va muy relacionado a esta cuestión que estamos tratando el día de hoy. Si alguien quiere o quiere más información acerca del tema, nos puede mandar un WhatsApp al 6671-987588 para darle más información acerca de este taller que va a estar muy bonito. Va a ser el sábado 23 de agosto de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el tema es ese, regulación emocional y sana autoestima. Pues solamente hacen comentarios que qué bonito tema, Juanelita, y no hay Muy ninguna bien. pregunta más. Yo nomás quiero dejarles de manera enfática que el mayor recurso para sanar el corazón es el perdón y que tenemos que abrirnos aunque nos cueste, porque es la ruta. Y pues que el Señor les bendiga y les ayude a todos con sus heridas y hay que abrirlas. Bendiciones. Muy bien, Manuelita, pues muchas gracias por el desarrollo del tema del día de hoy. Y pues qué mejor manera de cerrar este viernes con este tema que nos deja pues mucho aprendizaje para aplicarlo en nuestra vida, ¿no? Y pues bien, con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy. Muchas gracias por la asistencia y yo la termino pronunciando la declaración de la unidad y la oración de responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y muy bonita tarde.